Muy buenas noches a todos. Un nuevo episodio en nuestro canal Felipe A. Gamboa. Un nuevo episodio de este programa titulado Línea de Tiempo. Espero que usted esté allí dándole un like a estas publicaciones. También es mi invitación a que usted esté también suscribiéndose a mi canal y bueno, pueda compartir varias cosas de las que hemos estado hablando. Ya vamos por el noveno episodio, imagínese, episodio número 9 en esta noche de nuestro canal Línea de Tiempo. Así que bueno, bienvenidos a todos los que ya pues van a estar allí listos con nosotros, a todos los que ya están atentos para esta noche. Voy a cambiar por acá una cosita que tengo en mi computador, eso es. Y bueno, ya sabes, si usted va llegando, este es un espacio en el que usted puede escribir, puede dar sus ideas. Por acá ya tengo listo mi chat. Invitadísimos también a compartir este link en vivo. De hecho, yo voy a entrar por aquí a otra de mis redes sociales para, para compartir este link allí. Le invito a que usted lo pueda compartir conmigo. Este link de esta transmisión, línea de tiempo. Bueno, voy a entrar por acá. Allí yo creo que ya estoy transmitiendo por acá. Eso es. Vamos a ver por acá. Eso es. Listo. Ya estoy compartiendo yo también por acá mi transmisión en este momento, ¿no? Muy bien. Bueno, y bienvenidos a todos los que ya están por ahí y a todos los que van a estar llegando. Así que un nuevo episodio de Línea de Tiempo, en donde, pues bueno, ¿cuál es el enfoque de nuestro programa? ¿Cuál es el enfoque de todos estos episodios? Nuestro enfoque es avanzar desde una perspectiva bíblica, porque nuestro canal es un canal netamente cristocéntrico. Amamos a Jesús, adoramos a Jesús en este canal y avanzamos en cada capítulo, pues en lo que es una línea de tiempo desde el principio, desde que empezó absolutamente todo. Aunque, pues bueno, ya llevamos 9 episodios y aún no hemos entrado a Génesis 1:1, ¿no? Hasta ahora estamos tratando acerca de la existencia de Dios, revisando varias cosas. eh, ya más adelante, creo que ya en el próximo episodio, pues estaremos hablando acerca de el origen del cosmos, la creación, en fin, tantas cosas que tenemos por abordar en este canal y en este programa Línea de Tiempo, ¿no? Entonces, pues espero que si usted nos acompaña por primera vez, puede entrar a mi canal y puede revisar todos los anteriores capítulos que ya están ahí listos, ya están ahí publicados para que usted pueda estar viéndolos también allí, ¿no? Bueno, y aprovecho para saludar, un abrazo para doña Rosita Zambrano, un abrazo para Mechas, está por ahí con nosotros. Un abrazo para doña Virgelina, también está con nosotros. Así que ya sabe, a compartir este link también en sus redes sociales, ¿no? Bueno, un abrazo para Tania, un abrazo para don Dionisio, también en esta noche, y a todos los que ya van a estar conectándose. Así que bueno, en esta noche quiero hablar de algo, un tema que me gusta mucho, porque eh, evidencia y pone de tajo mucho más la existencia de Dios. Recuerda que en episodios anteriores hemos estado compartiendo acerca de muchos argumentos que nos permiten inferir que Dios existe. Y bueno, para personas como yo, que creemos en Dios, pues estamos argumentando bajo un razonamiento bastante lógico cómo Dios existe. Entonces, hoy quiero hablar acerca de mi top 6 de los argumentos que atacan la existencia de Dios. Hay muchos argumentos. A lo largo de los siglos se han formulado varios argumentos. Más que todo esto empezó en el siglo XIX, desde el siglo XIX hasta el siglo XXI en el que estamos.
Un siglo, entre otras cosas, que se caracteriza aún muchísimo, muchísimo por personas que cuestionan la existencia de Dios, ¿no? Antes del siglo XIX no era tan cuestionado esto. Bueno, después del siglo XIX empezó a cuestionarse, o desde el siglo XIX mejor, empezó a cuestionarse mucho la humanidad acerca de la existencia de Dios. Pero em, en esos siglos, pues, han surgido distintos argumentos que atacan la existencia de Dios, que atacan básicamente tanto la existencia de Dios como los argumentos que favorecen la existencia de Dios. Entonces, no solo atacan la existencia de Dios, sino atacan aquellos argumentos que ponemos sobre la mesa para demostrar o para inferir que Dios existe. Y en esta noche quiero hablar de mi top 6 de esos argumentos y refutarlos, entre otras cosas, ¿no? No solo hablar de estos argumentos que atacan la existencia de Dios o atacan los argumentos a favor de la existencia de Dios, sino me encanta refutarlos también. No solo desde una perspectiva bíblica, sino desde otras perspectivas. No recuerde que, no olvide, perdón, que en estos episodios estamos viendo eh, distintos temas, ¿no? Estamos abordando, claro, temas espirituales, temas bíblicos, muchas cosas teológicas, pero pues también es necesario abordar desde otros aspectos lo que hemos venido trabajando. Entonces, pues bueno, mi top 6 de los argumentos que atacan la existencia de Dios en esta noche. Posiblemente usted habrá escuchado alguno de estos. Si le sirve, tome lo que le voy a decir en esta noche, ¿no? Es más, si usted ha escuchado alguno y no lo menciono en esta noche, por favor escríbalo. Escríbalo, tomo nota acerca de ese argumento, de esa argumentación. Y pues posiblemente en un nuevo episodio, pues vamos a tener más herramientas, ¿no? Para abordar ese argumento. Muy bien, un abrazo por aquí para Patti Cortés, un abrazo para Caro Trujillo, allí, que también ya están conectados con nosotros en esta noche, ¿no? Bueno, entonces arrancamos con mi top 6 de argumentos en contra de la existencia de Dios. Y en sexto lugar, porque voy a ir desde el que considero mm, más débil hasta el número uno, que es el argumento que considero más fuerte. Que hay que trabajarle muchísimo a ese argumento. Como hemos descrito en episodios anteriores, el ateísmo tiene muy buenas preguntas. La gente tiene buenas preguntas. Pero no se preocupe, porque el cristiano tiene muy buenas respuestas para todo esto. Pero bueno, empezamos con el episodio allí y con nuestro argumento número 6. Recuerde que estamos allí en mi top 6 de argumentos en contra de la existencia de Dios. Muy bien, primer argumento en esta noche. He escuchado y he leído también el siguiente argumento, el cual dice: Dios no es necesario, porque el mundo, la vida, la historia pueden explicarse científicamente sin recurrir a la existencia de un ser infinito, invisible y fuera de este mundo. Voy a reiterarle este argumento, en mi top 6. Dios no es necesario, ya que el mundo, la vida, la historia se puede explicar científicamente sin la necesidad de recurrir a la existencia de un ser infinito, invisible y fuera de este mundo. Muy bien, entonces básicamente, ¿qué es lo que este argumento menciona? Pues este argumento dice, mire, Dios no existe porque básicamente no es necesario que exista. Porque toda la existencia, todo lo creado, todo lo que vemos, pues tiene una explicación que no necesariamente tiene que ser Dios.
Se puede explicar desde un ámbito científico. Bueno, como hemos ya visto en diversos episodios de nuestro canal, pues aún la misma ciencia está demostrando que todo lo creado tuvo un origen. Es decir, que no ha estado siempre, que no se generó espontáneamente, que no fue hecho por la nada, que no fue un proceso de la nada de millones de años. No, 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 no. Cada vez la misma ciencia se está encargando de demostrar que todo lo creado tuvo un origen. Y como hemos visto, si todo lo creado tuvo un origen, como usted y yo lo sabemos, todos aquellos que están conectados y creemos a lo que la Biblia dice, mm, pues entonces podremos entender que ese origen tuvo una causa. Y pues la causa, nada más y nada menos, es alguien o algo que es ilimitadamente poderoso, que estuvo antes del principio de nosotros, que está por fuera del tiempo, de la materia, del espacio, que no depende de esto para su existencia. Y pues definitivamente, cuando nosotros pensamos quién puede cumplir esas características, pues el único que puede cumplir esas características es Dios. Nadie más puede cumplir esas características. Así que Dios sí fue necesario y sigue siendo necesario para la existencia de todo lo creado. Lo que usted y yo estamos viendo, lo que no estamos viendo, lo que en el cosmos en este momento está sucediendo. Posiblemente en este momento en el cosmos, allí están explotando estrellas. No tengo ni idea de eso. Están desatando mucha energía, mucho poder. Posiblemente en este momento están surgiendo galaxias. No tengo ni idea. ¿Qué está pasando en la profundidad de los océanos? No tenemos ni idea. Pero usted y yo, lo que vemos y lo que no vemos, depende y seguirá dependiendo de la existencia de Dios. Así que Dios sí es necesario y seguirá siendo necesario. Fue necesario para toda la creación. Y científicamente, como quieren argumentar aquellos que esgrimen este argumento acerca de que Dios no es necesario, pues podemos responder, Dios sí que es necesario. Sí que fue necesario para la creación y seguirá siendo necesario para todo lo que existe. Así que ese es el primer argumento y está en el sexto puesto. Allí en esta noche de mi top de argumentos en contra de la existencia de Dios. Bueno, pero ahí no frena el asunto, porque aunque es un argumento importante, mm, no lo considero para estar en quinto lugar, ni en cuarto, ni en primer lugar. Lo pongo de sexto. Se puede hoy en día refutar muy sencillo, aún con los mismos descubrimientos científicos. Podemos argumentarlo, contraargumentarlo, de una manera muy clara. Y si tú quieres conocer un poco más, pues tienes que ver los episodios anteriores para ver estos argumentos, ¿no? Bueno, aprovecho para saludar a Nora Villalobos también en esta noche, que ya está conectada con nosotros. Y ya sabe, si usted tiene cualquier comentario o cualquier cosa, escríbalo allí, por favor. Muy bien, en el quinto puesto, en esta noche de mi top, de estos argumentos en contra de la existencia de Dios. En el quinto puesto. Muchos dicen, allí muchos ateos, muchas personas que no creen en Dios, dicen que las pruebas que se dan para demostrar la existencia de Dios son inadecuadas. Reitero mi top allí en el quinto puesto, el quinto argumento en esta noche en cuanto a orden allí en este puesto.
Las pruebas que se dan para demostrar la existencia de Dios son inadecuadas. Muy bien, no olvide que em, el ateísmo no solo atacará la existencia de Dios, sino que atacará también los argumentos que permiten inferir la existencia de Dios. Entonces, cuando tú escuchas muchos debates, escuchas muchas cosas acerca de la existencia de Dios, del origen de la vida, de muchas cosas, pues acuden como una argumentación a que simplemente los argumentos que se dan para la existencia de Dios o en favor de la existencia de Dios, pues son argumentos inadecuados, son argumentos que según ellos carecen de un rigor, carecen de una lógica, pero como hemos visto, es todo lo contrario. Los argumentos sólidos en favor de la existencia de Dios, que nos permiten inferir la existencia de Dios, como el argumento cosmológico, como el argumento del diseño inteligente. Nada más con estos dos argumentos, usted y yo ya tenemos muchísima tela para cortar, para poder argumentar y permitir a nuestros oyentes inferir que Dios existe. Solo con estos dos argumentos. Entonces no son inadecuados. Por el contrario, es el ateísmo el que, como vimos en nuestro episodio anterior, no ha podido responder a muchas cosas, ¿no? Recuerde, ¿por qué el ateísmo nunca ha podido responder a por qué hay algo en lugar de nada? Porque si supuestamente todo surgió de la nada, pues la nada no puede generar algo. Entonces, en lugar de algo tendría que haber nada. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? ¿No? No han podido responder esto. ¿Por qué el ateísmo tampoco puede responder cuál es la base de la moral? ¿Se acuerda cuando vimos allí el argumento de la moralidad, ¿no? Para inferir la existencia de Dios. Tampoco el ateísmo ha podido responder cuál es la base de la razón. Eso tan intrínseco en el ser humano que entre otras cosas lo diferencia de toda la creación. Esa capacidad de razonar, de pensar, de sentir tantas cosas. ¿Cuál es la base para esto? ¿Cuál es la base de la belleza de todo lo que existe? Bueno, cosas que el ateísmo no puede responder. Entonces, si a usted le presentan este argumento, no que es que carecen de rigor o que son inadecuados o X, Y, Z, recuerde, solo con el argumento cosmológico o el argumento del diseño inteligente se pueden derribar muchas mentiras que en ocasiones mucha gente tiene sembrado. Porque, entre otras cosas, quiero reiterarte algo. Nosotros no estamos en contra de personas, pero sí debemos estar listos para refutar argumentos errados que muchas personas formulan porque tienen sembrado en sus mentes, en sus corazones. Muy bien, ese es mi top número 5 en esta noche. Un abrazo para don Pedro Villalobos, un abrazo para Juan Gabriel, también que ya está por ahí conectado con nosotros en esta noche. Muy bien, pero pues el tiempo pasa y se fueron postulando otros argumentos en contra de la existencia de Dios. Y en el puesto número 4, está el siguiente argumento. Y es un argumento que se formuló en un debate. Y es un argumento que a veces resuena mucho, ¿no? Y este argumento menciona lo siguiente.
Dice, las mentes que conocemos están relacionadas con cerebros orgánicos. Reitero, las mentes que conocemos, o sea que usted y yo como seres humanos hemos visto, están relacionadas con cerebros orgánicos, es decir, con cerebros como el que usted y yo tenemos. No existe evidencia que exista, no hay evidencia, perdón, que exista una mente fuera del cerebro del ser humano. Por lo tanto, si no existe, sin un cerebro humano, no existe la mente. Y sin un cuerpo humano, el cerebro no existe. ¿Qué es lo que nos está mencionando este argumento? Nos está mencionando palabras más, palabras menos, que la capacidad en cuanto a la mentalidad, esa capacidad de razonar, esa mentalidad, solo se conoce que la tenga el ser humano. No se conoce que nadie más tenga esa capacidad. Ni el perro, ni el gato, ni una ballena, ni un delfín, en fin. Solo el ser humano. Por lo tanto, si solo el ser humano tiene esa capacidad, si solo el ser humano tiene esa mentalidad, pues entonces Dios no existiría, porque si tiene una mentalidad, sería un ser humano también. Esto es lo que afirman. Muy bien. ¿Qué podemos nosotros responder a esto? Muy sencillo. Y antes de responder, aprovecho para saludar por aquí a John Freddy Vanegas, está con nosotros. Bienvenido, John Freddy. Consuelo Calderón, Elodia Menace, un abrazo para Elodia también. Bueno, ¿qué podemos responder ante este argumento? Muy sencillo. Este argumento es bastante débil por una razón fundamental. Porque el hecho que el ser humano no conozca otro tipo de seres inteligentes no significa que no existan. En otras palabras, el desconocimiento de algo o el no saber acerca de algo no significa que no exista. Entonces, si bien es cierto que el ser humano solo conoce hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, no conoce otra creación similar en cuanto a la mentalidad. No conoce ni, no sé, civilizaciones extraterrestres que tengan una mentalidad o algo. No, no, no. Solo el ser humano. Pero eso no significa que Dios no exista. Porque el hecho que el ser humano no conozca otra mentalidad inteligente u otros seres inteligentes no significa que no existan. Ahora si nos vamos bajo un marco bíblico, pues la Biblia nos habla que hay seres inteligentes aparte del ser humano. Por ejemplo, nos habla de ángeles. Ángeles con la capacidad allí ah, similar a un ser humano. En este sentido, ¿no? También nos habla, por ejemplo, de Dios. Nos dice claramente en Juan capítulo 4, pues que Dios no depende de un cuerpo humano. Es decir, Él no está atado a un cuerpo humano. Cuando vino Jesús a la tierra en su cuerpo humano, Él tomó forma de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo hombre. Es decir, Él mismo, como lo dice el apóstol Pablo, tomó esa decisión de humillarse a sí mismo. Pero Dios no está limitado a un cuerpo. Nos dice también, por ejemplo, en Corintios 2, que Dios tiene una mentalidad. Y es más, bajo el marco bíblico, usted y yo tenemos una mentalidad porque fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, si Dios tiene una mentalidad,
y usted y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, pues simplemente es lógico entender que usted y yo también tengamos una mentalidad, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, en este orden de ideas, el hecho que no sepamos, que no conozcamos que algo existe, no significa que no exista. Entonces, argumento, a mi parecer, bastante débil porque apunta al desconocimiento como una base para determinar que no existe. Pero ese mismo desconocimiento es el, el arma en contra para este mismo argumento. Porque ese desconocimiento no implica que Dios no exista. Muy bien, ese es mi top número 4 en cuanto a argumentos en contra de la existencia de Dios. Por aquí Patti Cortés nos escribe, nuestro conocimiento humano es limitado, muy limitado, demasiado limitado, mi Patti. Demasiado limitado. Usted y yo no podemos compararnos en conocimiento respecto a lo que Dios es. No, no hay punto de comparación. ¿Mm? Y menos aún con la mentalidad que está en un proceso de renovación continuo, ¿no? Entre otras cosas, te animo a que renueves tu mente leyendo la Biblia. La Biblia limpia, la Biblia purifica. Lee la palabra de Dios. Muy bien. Argumento número 3. Bueno, esto ya está llegando a un punto interesante en esta noche. Porque los anteriores argumentos, bueno, eran, digamos, de una u otra manera al día de hoy, refutables de una manera muy básica, ¿no? Estos otros 3 argumentos que vienen requieren más profundidad, más cosas allí por resolver, ¿no? Así que argumento número 3 en mi top 6 de esta noche, de argumentos en contra de la existencia de Dios, pues este es mi argumento número 3. El que está en la posición número 3 de los argumentos en contra de la existencia de Dios. Y este argumento dice que los atributos de Dios se contradicen. Un argumento de escritura corta, pero bastante fuerte, bastante interesante a la hora de dialogar y de conversar acerca de estos temas, ¿no? Los atributos de Dios se contradicen. En mi top 6, este está en el tercer puesto. Por ejemplo, ¿qué significaría este argumento? Dios todo lo sabe, ¿verdad? Y es un atributo de Dios, porque si no lo supiera todo, pues no sería Dios. Básico de entender, ¿verdad? Entonces Dios todo lo sabe. Entonces, argumentan, ¿por qué preguntó a Adán y a Eva dónde estaban? ¿Sí se acuerdan en Génesis 3 por allá? Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, nos dice que Dios se molestó y los llamó y les dijo, bueno, ¿dónde están? ¿Cierto? Entonces muchos dicen, bueno, aquí entonces los atributos de Dios se contradicen. Porque si Dios todo lo sabe, entonces ¿por qué estaba preguntándole a Adán y Eva dónde estaban? ¿Cierto? Bueno, ¿cómo podemos responder a esto? Resulta que es que Dios tiene que hablarle al ser humano en términos humanos. Es decir, Dios, en otras palabras, se está rebajando a nuestra condición para que usted y yo le podamos entender su lenguaje. ¿Dios sabía dónde estaba Adán y Eva? Pues claro que él sabía y él lo sabe todo. Esto es nada más un ejemplo, ¿verdad? Pero Dios lo sabe absolutamente todo. Pero él tiene que hablarnos en los términos humanos para que usted y yo captemos lo que él nos quiere decir.
Para este momento, Adán y Eva estaban escondidos, porque temían a la voz de Dios que estaba molesto, como cuando un padre está molesto y está llamando a sus hijos. Entonces, en mi caso particular, eh, cuando yo estoy molesto con mis hijos, porque no han hecho caso, o porque hicieron algún daño, o porque, en fin, alguna cosa, hay momentos en que yo sé dónde están, ¿verdad? Pero en medio de esa molestia, y tal vez si usted es padre en esta noche me entenderá, aunque usted sabe dónde está, usted dice, ¿dónde está? ¿Verdad? Mi caso particular, pues yo digo, ¿dónde está Martín? ¿Dónde está Josué? ¿Qué se hizo? Aunque yo sé dónde está, pero es una manera de expresar eh, esa molestia que hay en el momento, ¿cierto? Entonces, para este ejemplo, Dios todo lo sabe, pero resulta que Él necesita expresarse en términos humanos. Dios ya lo sabía, Dios sabía que estaban escondidos, pero Él necesita expresarse en esos términos que lo puedan entender. Otro ejemplo en este caso, ¿no? Un atributo de Dios es que Dios todo lo puede, porque Dios es todopoderoso, ¿verdad? Dios todo lo puede. Entonces, si Jesús es Dios, ¿por qué no pudo en una ocasión hacer muchos milagros? ¿Verdad? Porque entonces, si Dios no puede, pues entonces no es Dios. Bueno, aquí entonces necesitamos entender cómo mm, una lectura por encima de la Biblia puede traer muchos problemas a la hora de la interpretación bíblica. Porque cuando dice la Biblia que Jesús no pudo, se puede traducir literalmente como que Jesús tuvo un obstáculo. En otras palabras, le pusieron un obstáculo. Y esto es una verdad bíblica, ¿no? Que nada está riñendo contra el atributo de que Dios es todopoderoso, porque Dios es todopoderoso. Pero resulta que usted y yo como seres humanos podemos poner obstáculo cuando Dios quiere responder a nuestras vidas. Cuando Dios quiere hacer algo a nuestro favor, usted y yo como seres humanos podemos ponerle un freno a ese obrar de Dios. También dicen, por ejemplo, bueno, si Dios no cambia, ¿cuántos sabemos que es un atributo divino? Dios no cambia, ¿verdad? Dios no dice una cosa y mm, luego está diciendo otra. Entonces dicen, bueno, si Dios no cambia, ¿por qué en ocasiones la Biblia dice que Dios se arrepiente? ¿Cierto? O sea, que Dios entonces como que sí cambia. Bueno, volvemos al mismo punto. Dios se expresa en términos humanos para hacernos entender, en ese caso, un dolor que Él siente, pero también para hacernos entender que a base de nuestro proceder, algo que podría venir en nuestra contra es cambiado. Y Dios ya no lo permite. Volvemos a mi ejemplo como padre. Yo le digo a mis hijos, bueno, se ganaron un barazo. Salen corriendo a recoger, por ejemplo, el desorden, la locura que tienen. Y yo como vi que ya recogieron, pues me arrepiento y ya no les doy el barazo, porque ya lo recogieron. Es exactamente lo mismo con Dios. Dios en muchas ocasiones está esperando que tú cambies tu proceder para que cosas en tu vida no sucedan. Pero recuerda que estas aparentes contradicciones las tienes que entender como un Dios todopoderoso tratando de hacerle entender a seres humanos su perfecta voluntad. Tratando de hacerle entender a seres humanos en palabras de seres humanos, tratando de hacerle entender
lo que ocurre en esa mente divina, que es difícil entender. Piense por un momento como que si usted tiene un computador del año 2025 y tiene un computador del año 1995, ¿verdad? Del 95 al 2025, pues imagine cuántos años hay 30 años, ¿verdad? Y imagínese lo que ha ocurrido en 30 años de avance en cuanto a los computadores. Entonces piense que usted va a coger un solo archivo del computador del 2025 y quiere que su computador del año 1995 le funcione. Hermano, usted tiene que hacer no sé qué proezas para que eso suceda. Porque estoy completamente seguro que hasta un computador de esa época con una foto de una resolución como las que guardan ya estos computadores, si usted mete una sola foto a ese computador del año 95 se le traba. Entonces, imagínese algo similar entre usted y Dios, entre el ser humano y Dios. Dios, un computador del año 2025 y usted y yo un computador del año 1995. ¿Cómo hace Dios para hacernos entender todos los programas que deben funcionar? Tiene que rebajarse a esa condición para que ese computador del 1995 pueda funcionar, pueda adaptarse, pueda correr en ese programa. Entonces es lo que Dios hace en estas aparentes contradicciones, que no son contradicciones, porque los atributos de Dios están en un balance perfecto, balance que usted y yo tenemos que ir descubriendo cada día en la Biblia. Pero Dios no está loco, Dios no hace una cosa y luego otra. No, no, no. Porque es que en medio de esos atributos divinos da espacio para lo que es la esencia del ser humano. Y esa esencia se llama libre albedrío. Una esencia que caracteriza a todo ser humano. El libre albedrío. Si usted y yo no tuviésemos eso, no seríamos seres humanos. No tendríamos esa distinción que caracteriza a los seres humanos. Pero la tenemos. Y la tenemos porque Él lo hizo así por nosotros. Bueno, este es el argumento que está en el top número 3. En esta noche, en mi top 6, este es el argumento número 3 en tercera posición. Parecería que los atributos de Dios se contradicen. No y no y no. Muy bien, entramos al segundo puesto. Wow. Segundo puesto en esta noche. Un abrazo para Janet Arce en esta noche. Bienvenida, nuestra amada Janet. Bueno, y si usted quiere comentar algo, si quiere allí comentarme algo, bienvenido sea. Posiblemente usted en su trabajo, hasta usted mismo posiblemente se habrá preguntado alguno de estos argumentos. Bueno, y ya sabe, si al término usted dice, bueno, yo he escuchado o tengo otro argumento, escríbalo. Y si no lo tengo por acá, pues tomaremos nota acerca de ese argumento, ¿no? Que ataca o contradice, pone en entredicho o niega la existencia de Dios. Muy bien. En el segundo puesto, se encuentra un argumento que dice lo siguiente. Antes de leerlo, voy a leer por acá algo que me escribe Patti Cortés. Y nos dice Patti Cortés, es difícil entender y explicar lo divino cuando intentamos reducirlo a términos humanos. Siempre digo, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Punto. Y hay cosas que simplemente nunca vamos a comprender porque somos seres humanos
y nuestros límites mentales no nos permiten abarcar todo lo que, per- perdóname, todo lo que pertenece a lo eterno. Bueno, estupendo comentario, sí señora. Una vez más, este comentario me hace recordar el ejemplo que le mencionaba minutos atrás. Trate de hacerle entender a un computador del año 1995 lo que un computador del año 2025, que ya hay hasta computadores cuánticos y bueno, yo no sé qué cosas están avanzando hoy en día, ¿no? Bueno, hágale entender a un computador del 95 lo que ocurre en el 2025. Piénselo de esa manera, ¿no? ¿Cómo puede usted hacer eso? ¿Cómo logra usted eso? Dios tiene que rebajarse. De hecho, lo que escribió el apóstol Pablo por allá en Filipenses, dice que Jesús se rebajó a sí mismo, se humilló a sí mismo tomando forma de hombre. Y sí, señor, sí, señor. Bueno, un abrazo por acá para Helen. Un abrazo por allá para ella, para toda la familia, mi Helen. Muy bien, en el segundo puesto en esta noche, dice este argumento. Si Dios existe, ¿por qué no se ha revelado de una manera clara para que todos lo podamos ver? ¿Has escuchado ese argumento? Yo sí, y lo he escuchado bastante. ¿Por qué, si Dios existe, mm, no se ha revelado de una manera clara para que todo ser humano pueda verlo? Muy bien, empecemos allí por varias cosas. Primero, el hecho que Dios no se haya revelado de una forma clara para algunos, una vez más volvemos a el primer argumento que mencionábamos esta noche que está en el puesto 6. Pues el hecho que Dios no lo haya hecho, no se haya revelado de una manera clara para algunos, pues no significa que no exista. Necesitamos entender eso en primer lugar. Dicho esto, esto es un asunto que usted y yo no vamos a poder resolver, porque es un asunto que solo le compete a Él. ¿Cómo se ha revelado? El por qué se ha revelado. Pero empezamos a atacar, a contraargumentar esto. Vamos a contraargumentar este argumento. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto que Dios no se ha revelado de una manera clara para que todo ser humano pueda verlo? Pues, mm, mm, no es cierto. En primer lugar, la revelación de Dios se llama Jesús de Nazaret. La revelación física, material, tangible, temporal, se llama Jesús de Nazaret. Él es la revelación de Dios. Por eso Jesús dijo, mire, quien quiera ver a Dios, véame a mí, porque yo soy la revelación de Dios palpable. Bueno, entonces muchos dirán, bueno, pero eso lo dejamos para los cristianos, para los que creen en Jesús, para los que dicen que Jesús es Dios, pero pues yo no creo en eso. Ok, continuamos entonces. Recordemos que la creación del cosmos, empezando en su origen, recuerde, tuvo un origen. Y si tuvo un origen, tuvo una causa. En segundo lugar, la creación del cosmos en su diseño inteligente. Recuerde, todo está perfectamente puesto en su sitio. La belleza de este cosmos, la belleza de un atardecer, de un mar, la belleza de las flores, los colores de un pájaro, todo esto revelan que hay un artista detrás de todo esto. Recuerde, usted puede ver un cuadro y aunque jamás conozca al artista, supongamos que no existiesen redes sociales, simplemente usted ve un cuadro en una galería y ve la firma de ese artista, y entonces el artista se llama Ragat y firmó el cuadro. Y aunque usted nunca lo conozca personalmente, usted jamás va a poner en duda que el artista existe. Porque es que resulta que el artista se está revelando a través de ese cuadro.
Y el cosmos es ese cuadro que Dios hizo para revelarse al ser humano. A tal punto que el apóstol Pablo dice, mire, ya hablando desde un ángulo bíblico, ¿no? Y él dice, mire, en el día del juicio no van a tener excusa de que no conocieron a Dios, porque es que resulta que la misma creación está gritando que existe Dios. Está diciéndole con unos golpes fuertes, resonantes, que Dios existe. Bueno, vayamos más. ¿Será que Dios no se ha revelado? Sí, se ha revelado en la misma creación del ser humano, en el ADN del ser humano, en ese diseño inteligente del cuerpo del ser humano. Y no solo el diseño inteligente del ser humano en cuanto a su cuerpo, sino a su capacidad de razonar. Algo que no lo tiene ninguna otra especie en este planeta Tierra. El funcionamiento que tiene el ser humano en todas sus áreas. Están revelando que existe un creador. Un tema inherente al ser humano, la moralidad. ¿Por qué todas las culturas, por qué a lo largo de la historia las culturas de la humanidad han tenido una moralidad ah, similar? Porque esto está plasmado en el ser humano. Y esto está hablando que existe un creador que le puso como una cerca de protección esto que se llama moralidad al ser humano. Y que cuando el ser humano transgrede, traspasa ese cerco de protección, es cuando empiezan los serios problemas para él. Pero también podemos decir que se ha revelado a través de la necesidad espiritual puesta en todo ser humano. Juan Calvino, uno de los famosos teólogos de toda la historia, en uno de sus escritos decía que a la final no es que exista un ateo. Y él mencionaba, es imposible que exista un ateo, porque es que resulta que Dios en todo ser humano puso una necesidad espiritual. Entonces él decía en su escrito, existen personas que quieren negar a Dios, pero no existe una sola persona en este planeta Tierra que no tenga algo en su vida de la esencia de Dios. Así que esta espiritualidad, esta necesidad espiritual, pues cada vez se demuestra más y habla muy fuerte, demostrando que hay millones de seres humanos que creemos en Dios, que creemos en la existencia de un Dios, que creemos que Dios existe. Bueno, todo esto pues está hablando fuertemente acerca de una revelación acerca de Dios. Para todos aquellos que están esperando una revelación más clara, que no quieren creer con todo esto que el Creador ha dado, empezando por Jesús de Nazaret, desafortunadamente la Biblia dice que Jesús aparecerá nuevamente. Aparecerá de una manera tangible, visible para todos, en su segunda venida. ¿Y por qué digo desafortunada? Porque cuando esto suceda, para todos aquellos que nunca decidieron dar el paso de creer en Él, pues posiblemente será en vida lo último que verán. Porque cuando vuelvan a abrir los ojos, estarán en un destino eterno. Después de un juicio estarán en un destino eterno. Nada aconsejable para nadie en este planeta. Pero Dios sí se ha revelado y se sigue revelando fuertemente a lo largo de la historia, de muchas maneras. Muy bien, y entramos al primer puesto en esta noche. Uno de los argumentos más fuertes en contra de la existencia de Dios. Un argumento que, entre otras cosas, ha generado una rama teológica
Porque hay algo que se llama el nuevo ateísmo o la nueva corriente del ateísmo. Mm, Básicamente esgrime dos cosas. En primer lugar dice que eh, no es necesaria la fe, no es necesario el, el- el teísmo, porque es dañino para la sociedad del ser humano, porque genera intolerancia, genera persecución, bueno, un montón de cosas. Entonces el nuevo ateísmo dice, mire, no es necesario el teísmo y por el contrario es dañino. Entonces ya no solo están diciendo o argumentando que Dios no existe, sino ahora también están diciendo que el creer en Dios es algo dañino. ¿Mm? Mire hasta dónde van ya. Pilas con eso. Y en segundo lugar, el nuevo ateísmo afirma este argumento, que es uno de los argumentos más fuertes a lo largo de la historia en contra de la existencia de Dios. Y este argumento dice, si un Dios bueno existe, ¿por qué permite el mal? Si un Dios bueno existe, ¿por qué permite el mal? De seguro habrá escuchado esto en algún momento, porque es el argumento más sonado. ¿Y por qué es el argumento más sonado? Pues precisamente porque eh, es el más fuerte en contra de la existencia de un Dios bueno, por lo menos. Muy bien, ante esto tenemos que responder con toda claridad que ni tanto los teístas, o sea, los que creemos en Dios, como los ateos, aquellos que no creen en que Dios exista, tienen una respuesta clara frente a lo que se conoce como el problema del mal. No la hay. No existe una respuesta porque no le fue revelado al ser humano, por lo menos en la Biblia no le fue revelado al ser humano, a muchas cosas respecto a la existencia del mal. Sin embargo, tenemos que mencionar que la respuesta al problema del mal, bajo la perspectiva bíblica, es más satisfactoria que la respuesta que proveen aquellos que no creen en Dios. Veamos qué dicen acerca del mal aquellos ateos que no creen en Dios. O aquellas personas que se empeñan en decir que no creen en Dios. Recuerda, hay distintos tipos de ateos, ¿no? Recuerda que pues hay ateos que simplemente eh, afirman no creer en Dios y esto y lo otro, pero pues no tienen una base, no tienen ah, una formación, no tienen nada en este sentido, ¿no? Sino simplemente pues dicen no creer en Dios, pero no les interesa profundizar más. Hay otro tipo de ateos que son esos ateos académicos que profundizan en muchas razones y esgrimen argumentos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son o qué responde un ateo como estos ante el problema del mal? Básicamente dicen que es el resultado lógico de un proceso natural. Entonces, simplemente, así como un león para sobrevivir, mata a un venado y se lo come y se lo da a sus cachorros, porque necesita sobrevivir, y a todas luces, pues bajo la moralidad que él, del mismo Dios ha puesto en todo ser humano, pues saben, reconocen que eso no es nada bueno, por lo menos esa ferocidad, ese salvajismo en esa naturaleza, pues entonces dicen que ocurre lo mismo con el ser humano, que simplemente es un proceso natural. De hecho, uno de los ateos más famosos, Richard Dawkins, afirma esto, ¿no? Que simplemente es un proceso natural, que el mal existe por un proceso natural en el ser humano. Bueno, empezamos a pensar que bajo esa lógica, entonces, eh,
matar sería parte de un proceso natural. Eh, Atentar contra un niño, según ellos, es parte de un proceso natural. Em, Todos los grandes em, atentados en contra de la humanidad, pues simplemente podríamos eximirlos porque, según ellos, es parte de un proceso natural. Y bueno, así es como explican el proceso del mal. Así es como lo explican y así es como intentan eh, dar una respuesta ante esto. ¿El cristianismo qué dice respecto al problema del mal? ¿Cuál es la perspectiva bíblica respecto al problema del mal? Muy bien, la perspectiva bíblica respecto al mal nos menciona, y aun cuando vayamos a Génesis 3, veremos un poco más acerca de esto, allí en Génesis 3, pero básicamente, ¿qué es lo que nos menciona la perspectiva bíblica respecto al problema del mal? Bueno, nos dice que en efecto el mal existe. Nos dice que el mal está ejemplificado, está mostrado y está personificado en algo que la Biblia describe como el diablo. Nos dice la perspectiva bíblica que el ser humano fue engañado por ese mal y cayó en ese mal. Y desde ahí ocurren tantos problemas en este planeta Tierra que no es generado por Dios, sino es generado por el diablo. Pero nos dice la Biblia cómo Dios se involucra. ¿Y cómo se involucra Dios o cómo se involucró Dios en esto? Muy fácil, enviando a Jesús. Enviando, como lo dice la Biblia, a su único Hijo, a entregar su vida por usted y por mí en esa cruz. Que el Hijo de Dios colgó de una cruz para que usted y yo tuviésemos vida y no tuviésemos que padecer todo lo que sería un justo juicio debido a la maldad y a la caída del ser humano. Así que no sé qué perspectiva prefiere usted creer, ¿no? Si simplemente es producto de un proceso natural o hay algo más allá respecto al problema del mal, como lo menciona la cosmovisión bíblica. Bueno, yo he creído la cosmovisión bíblica. Me parece más razonable, más lógico. Da también como una intervención de ese Dios a favor del hombre. Y no lo deja simplemente como que es un proceso natural y que es algo que se debe entender desde muchos ángulos, ¿verdad? Y en mi caso creo esto. Y prefiero argumentar eso. El punto paradójico es, los ateos no tienen una buena respuesta para esto. Es más, si te has encontrado con personas que te mencionan esto, te aseguro que esa misma persona tampoco tiene una respuesta. No tiene una respuesta sólida, una respuesta veraz para el problema del mal. Pero tú, bajo una cosmovisión bíblica, tienes una claridad más amplia respecto a ese mal, respecto a la solución que envió Dios para ese mal. Así que bueno, mi top 6 en esta noche de argumentos en contra de la existencia de Dios. Nora nos escribe, otro argumento que he escuchado es que refutan la omnisciencia de Dios. Sí, mi Norita, totalmente cierto, ¿no? Tanto que si Dios sabía que el ser humano iba a pecar, tanto que vino el diluvio, porque la Biblia dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y dicen, entonces si se supone que Dios es omnisciente, ¿por qué se arrepintió en lugar de simplemente no haber creado al hombre? Y lo presentan como una contradicción bíblica. Sí, minutos atrás mencionamos este punto, ¿no? En, en, el, en, en nuestro top.
Y mencionamos cómo es necesario que Dios se exprese en términos humanos. Entonces, ese arrepentimiento muestra el dolor que le causó, pero aparte de todo, necesitamos entender que estas aparentes contradicciones respecto a los atributos divinos, pues encuentran un equilibrio en la esencia que Dios da a cada ser humano. Y es ese libre albedrío, esa libre capacidad de decidir. Claro que Dios sabe quiénes son los que van a ser salvos por la eternidad. Claro que Dios sabe quiénes son los que se van a condenar por la eternidad. Pero así como le pasó a Judas, cuando Jesús le dice, el que meta el pan en esta taza conmigo, ese es el que me va a entregar. Jesús le estaba diciendo a Judas, no lo hagas, te tengo pillado, no lo hagas. Dios hasta el último momento quiere darle oportunidades al ser humano. Lo más paradójico de todo, ¿saben? Y lo que más me llama la atención de todo es que mm, estas personas que se encargan de generar tantos argumentos en contra de Dios, a la final no tienen respuestas válidas para su vida. Y lo único que desean es tratar de aquietar su conciencia para un estilo de vida que quieran vivir. Y en esto estoy de acuerdo con Juan Calvino. Bueno, podremos no estar de acuerdo en todo con Juan Calvino, pero en esto estoy totalmente de acuerdo, y es que Dios en todo ser humano puso una esencia de su existencia, puso eternidad en él. Y en estos casos, lo interesante y lo eh, más llamativo de todo es ver la intervención divina a favor del hombre. La intervención divina, porque no era el plan de Dios que el ser humano cayera en pecado. Dios sabía que lo iba a caer en pecado. Claro que Dios sabía. Pero sin embargo le dio ese libre albedrío para que tomara sus propias decisiones. Cuando tomó esas decisiones incorrectas, puso cercos de protección. El hombre se ha encargado de saltar esos cercos de protección. Y bueno, en esto podríamos hablar demasiado, ¿no? Pero bueno, esos atributos divinos, como lo menciona mi amada Nora. Muy bien, nos dice don Pedro, bienaventurado el que ha creído sin ver. Sí, señor. Nos dice Helena Maya, yo digo que Dios nos dio libre albedrío, cada quien escoge el bien o el mal. Sí, señora. Así como Moisés se lo dijo al pueblo, cada uno tiene que escoger qué va a hacer con su vida, ¿no? Entonces, eh, es responsabilidad del ser humano. Muy bien, Patti nos agradece. Nos dice Helen, para eso nos dio la conciencia. Sí, entre otras cosas, la conciencia es uno de los principales cercos de protección dados por Dios para el ser humano. Muy bien. Nos dice Patti, a pesar del corazón de Judas, Jesús le amó hasta el último momento. Sí, señora. Así que bueno, un top de argumentos que posiblemente tú podrás escuchar acerca de la no existencia de Dios, ¿no? Así que finalizamos esta noche en este episodio número 9. Gracias a todos por estar conectados en esta noche. Gracias a todos los que van a ver este programa en el canal. Allí, Felipe A. Gamboa D. Usted puede entrar, puede suscribirse, puede ver allí mi canal. Y bueno, a todos muchas gracias por estar acompañándome. Así que un abrazo para todos y espero que descansen muy bien. Muchas bendiciones para todos.